a pedirles entonces que nos preparemos justamente para comenzar ya con la etapa de conferencias que están programadas para esta mañana. Vamos a comenzar con la primera conferencia de esta mañana. No cabe duda que uno de los elementos importantes en la vida de cualquier ser humano es el tema de los derechos, de sus derechos, tanto en velar por su cumplimiento como en ser nosotros mismos respetuosos y darle cumplimiento a los derechos también de los demás. Por ahí se dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa máxima no puede ser la diferencia en el campo de la discapacidad visual. Vamos a comenzar hablando esta mañana entonces de derechos humanos y discapacidad. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Pues conocer la situación actual de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y en este sentido vamos a tener la participación de dos extraordinarios profesionales que conocen ampliamente el tema. El licenciado Julio Canizales, quien es un destacado dirigente internacional de nacionalidad salvadoreña, quien hoy nos hará una exposición extraordinaria sobre el tema de derechos humanos. El licenciado Julio Canizales ha sido representante de su país y yo diría de nuestra región centroamericana en los cuerpos directivos de la Unión Latinoamericana de Ciegos, una de las instituciones más importantes en el continente, pero también forma parte del Consejo, perdonen que aquí yo ya me enredé, del ICEBI, que es el consejo que atiende todo lo relacionado con el tema educativo en el campo de discapacidad visual. Quiero, sin más entonces, presentarles al licenciado Julio Canizales, quien nos expondrá la actualidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bienvenido, licenciado Julio Canizales. Gracias por acompañarnos en este importante evento. Muy buenos días para todos y para todas. En nombre del ICEBI Latinoamérica, que es una de las regionales del Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad, y en nombre específico de su presidenta María Cristina Sanz, quiero darles las gracias por esta participación. Para ICEBI es importante que conozcamos sobre los aspectos que destacan todo lo relacionado con la educación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual en su contexto, como lo manejamos como ICEBI, que incluye a las personas con discapacidad visual total o personas ciegas, personas con baja visión, personas ciegas y personas con discapacidad múltiple, cuyo primera relación está, valga la redundancia, relacionada con la discapacidad visual. ICEBI pues tiene ya más de 50 años de trabajar en la región, aun y cuando hace, dijéramos, 5 años fue que inició su legalización formal como una entidad reconocida ante el gobierno de Uruguay, donde tenemos nuestra base y nuestros estatutos. Está conformada en la actualidad por más de 320 profesionales a lo largo y ancho de América Latina, de los cuales tenemos el gusto y el honor de contar más o menos como con 15, 18 de Honduras, y ojalá al futuro pues podamos contar con más, ¿verdad? Ahí están los representantes María Rosales, Wilberto Díaz, Dina Colindres, Ligia Carelis, que les pueden dar toda la información necesaria para sumarse a nuestra iniciativa que pretende y busca, repito, mejorar todo el tema de la educación y la rehabilitación. Hablando un poco de educación y rehabilitación y tratando de enmarcarnos en el tema que me han dado ahora, ¿verdad? Que es de cara al tema de los derechos humanos, quiero primero quizás referirme que como ustedes saben, el tema de los derechos humanos para personas con discapacidad arranca quizás allá
después de la Segunda Guerra Mundial de una forma más fuerte, a razón lógica de lo que es todos los, ¿cómo se llama? Todas las personas con discapacidad que surgen de este conflicto bélico, que fueron muchas y muchas. De hecho, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en los centros de atención hubo mucha preocupación de cómo volver a reactivar a aquellos hombres combativos, aquellos hombres fuertes que estuvieron defendiendo las diferentes naciones y que por A o B situación habían perdido sus piernas, habían quedado con una paraplegia superior, habían dejado de escuchar o habían dejado de ver. Este fue quizás el primer punto de inflexión a donde realmente se empieza a ver la situación de personas con discapacidad, aun y cuando en aquel tiempo no se llamaban como tal, ¿sí? Eran conocidos como inválidos, como minusválidos, etcétera, ¿verdad? Diferentes calificativos. De hecho, dijéramos en la Declaración Universal de los Derechos de Personas sobre los Derechos Humanos de 1948, si ustedes pueden observar, se habla del hombre como tal, no hace ninguna discriminación o distinción si tiene o no tiene una condición de discapacidad. Como es lógico, esto es por la línea del tiempo en la cual estamos viendo las cosas. Repito, esto viene después de una hecatombe mundial de muerte de millones y millones de personas que obligan a repensar muchas acciones sobre los derechos, sobre las condiciones de los rehenes, sobre situaciones de qué es lo que puede permitir o no la guerra. Y ahí estamos las personas con discapacidad. En 1950, ¿sí? Allá por la década de el año de 1955, para ser un poco más exactos, la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas estudia por primera vez un documento que hablaba acerca de las acciones dijéramos, de inclusión, que no se llamaban de ese tipo obviamente, sino que eran de incorporación de personas ciegas y de personas con discapacidad física a los entornos. Y la preocupación primera era cómo iba a ser su reingreso a la sociedad, cómo iban a hacer que estas personas que habían sido grandes pilotos, grandes coroneles, que habían tenido un rango muy importante y otros que también no habían estado en otras partes de la fila, iban a tener un reconocimiento dentro de la sociedad, ¿sí? Y que no se sintieran, como ahora lo conocemos, que afecta tanto emocional y psicológicamente una condición de discapacidad. Se da este estudio y se empieza y se abre el debate dentro del Comité de Desarrollo Social de Naciones Unidas. Arranca así pues una serie de temas que ya vienen con la reincorporación, que entra a trabajar la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que empieza a generar recomendaciones hacia países, empieza a escribir convenios, empieza a generar instrumentos que le proponen a los estados poder incluir o integrar a las personas con discapacidad. Esto se da en la década de los 50, repito. En la década de los 60, pues inicia ya un fuerte reconocimiento para tratar de pasar un poco la parte de la asistencia como una situación de beneficencia a el trabajo para incorporar de manera sistemática con un proceso de rehabilitación, con un proceso de orientación a las personas con discapacidad al entorno de la sociedad. La década de los 60 se caracteriza dentro del ámbito de los derechos humanos principalmente por este tema, por empezar a incorporar. Y hay algo muy curioso. Venimos de mediados de los 40 que finaliza la guerra y hasta los 60 tenemos 15 años. 15 años de experiencia, 15 años de trabajo de algunas personas visionarias que logran una serie de cambios dentro de sus países y que van colocando a las personas con discapacidad en una palestra de diálogo, en una palestra de interacción, que no fue fácil porque nunca es fácil los cambios,
y sobre todo a nivel estatal, cuesta mucho ese reconocimiento, pero después de 15 años, las personas con discapacidad empiezan a ser escuchadas y empiezan a tener mayores oportunidades dentro del área laboral y empieza a generarse una nueva condición de acceder a la educación. Es los inicios, es apenas el borde, pero se empiezan a incluir algunos aspectos que van valorando la inclusión de las personas en estas áreas. La década de los 60 se caracteriza principalmente por una pequeña apertura al entorno educativo, a la rehabilitación, que obviamente lo que va generando es mayor cantidad de hombres y mujeres empoderadas, fortalecidas, con capacidad educativa, académica, algunos profesionales que vuelven a encontrar una luz, una forma de ser útiles a la sociedad y el surgimiento y fortalecimiento del asocio gremial de las diferentes discapacidades. Empiezan a tenerse fuerza las organizaciones para poder con el Estado o frente al Estado hacer ver sus necesidades específicas, no solamente en la rehabilitación y la educación o el trabajo, sino en una serie de aspectos que ya van incluyendo los aspectos culturales, los aspectos de ocio, y es así como llegamos, dijéramos, dentro de todo el trabajo a la década de los 70. La década de los 70 se caracteriza principalmente por empezar a hablar ya de derechos humanos de personas, vuelvo y repito, yo me voy a referir con discapacidad, pero sin embargo, no. En la década de los 70 tenemos en el 71 la declaración del retardado mental, que así se reconoció en el 71, y posteriormente, si memoria no me falla, por el 75, empezamos a hablar también de el derecho para el impedido, ¿sí? El reconocimiento de dichas palabras dentro de la jerga jurídica, dentro del quehacer de los estados a nivel de Naciones Unidas, no fue ni es fácil aún, a pesar de todo lo que se diga, ¿sí? Estamos empezando a tocar el tema por qué las personas con discapacidad requieren de herramientas, de instrumentos, de reconocimientos que permitan estar en igualdad de condiciones. Dijéramos, un elemento que no se valoraba como tal, o sea, no había igualdad de condiciones, no había equiparación de oportunidades, apenas estábamos en el reconocimiento de los derechos. Es esto, si lo ven como un símil, cuando las mujeres estaban empezando a exigir sus derechos y que el Estado no les permitía votar, que lo hacían a través de sus pares, hombres o parejas, ¿verdad? Siendo esto un acto totalmente discriminatorio y violatorio a cualquier tipo de derechos. Así estábamos en los 70. Empezábamos a conocer acerca de los derechos, pero todavía tocaditos de manera superficial. Pero dentro de todo esto, el tiempo, que sigue siendo una acción muy importante, sobre todo para aquel y aquella que lo quiere utilizar de una manera correcta, ¿verdad? Empieza a fortalecer. Aquellos hombres del 45 que empezaron a abrir brecha para el estudio de las personas en el 60, empezaban a tener los frutos. Esos frutos de hombres preparados, con conocimientos más fortalecidos, empoderados de derechos, empiezan a ser ya quienes van tomando el estandarte, ¿sí? Y empiezan a hablar con una propiedad más que excelente de los derechos de las personas con discapacidad. Esas organizaciones ya fortalecidas tienen líderes y lideresas que empiezan a poner el tema de la discapacidad ya no como una situación para hablar acerca de derechos, lo empiezan a poner como una obligación de los estados, como un reconocimiento a la calidad de ser humano, ¿sí? Que viene con una condición que debe de reconocer todos los derechos. La década de los 80 se caracteriza porque
empezamos a tener debates muy fuertes dentro de las Naciones Unidas. Tanto así que se genera toda una década de los impedidos, del 83 al 92, se habla del Año Internacional de los Impedidos y el tema es puesto, vuelvo y repito, en la palestra. Ya estamos hablando de acciones que tenían abogados de personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, personas sordas, personas con discapacidad física, con discapacidad visual, que estábamos buscando armonizar entre nosotros mismos, porque eso tampoco hay que esconderlo. Las discapacidades, muchas veces nos preocupamos mucho por nuestras especificidades y olvidamos que el Estado aprovecha siempre esa condición de debilidad cuando estamos divididos. Una voz, una sola voz, muchas manos, muchas piernas, muchas sillas de ruedas juntas, nos van permitiendo tener una actividad, se abrió un micrófono, tenemos una actividad que va dando más fuerza y reconocimiento hasta los estados. Naciones Unidas escuchó a los representantes de la Unión Mundial de Ciegos, de la Federación Internacional de Sordos, de la Organización Mundial de Personas Impedidas o Inválidas, la OMPI en aquel tiempo, ¿verdad? Y el tema se puso de manifiesto y con mucha fuerza se empezó a trabajar sobre la actualización de todo este tipo de contenidos. Llegando a la década de los 90, empezamos a tener ya una serie de instrumentos que ya tienen un marco social y humano más fortalecido, que empiezan a segregarse las diferentes acciones en comités específicos para hablar de educación, para hablar de trabajo, para hablar de accesibilidad. Empieza a visualizarte todo esto dentro de Naciones Unidas. Y me refiero mucho a Naciones Unidas porque no puedo referirme a las diferentes leyes de cada uno de los países de nuestra gran América Latina, que también, obviamente, en todo este periodo de tiempo del cual he mencionado, del 40 al 2000, dijéramos ahorita, también generó discapacidad, perdón, también generó instrumentos para trabajar a favor de la discapacidad. De hecho, acá tenemos el Instituto Benjamín Constant en Brasil, que es pionero de la inclusión de personas con discapacidad, hace más ya de 90 y pico de años, en los cuales se está brindando este proceso que realiza Infracnovi, que realiza Pilar Salinas, que realiza Luis Braille en Honduras, cada uno con una temporalidad específica. Y qué bueno que todo esto viene fortaleciendo el trabajo de los profesionales, porque aquí hablar de educación tenemos que hablar de la triada, ¿verdad? De la famosa triada educativa, estudiante, padre y profesional, perdón, estudiante, padre y profesional que atiende al estudiante. Aquí vemos que para el año 2000 fue muy importante y urgente la actualización de toda la concepción. Ya muchos países tenían leyes, ya habían una serie de declaraciones, pero que eran declaraciones, dijéramos, no vinculantes, o sea, que no obligaban a los estados, que no los ponían realmente en una condición de hacerlo o hacerlo. Era si querés, si podés, hay que promover, hay que instar. No. La Declaración de Derechos sobre Personas con Discapacidad del año 2006, pues cambia y marca un nuevo giro sobre todos nuestros derechos como personas con discapacidad. Realmente viene y busca ya no ver a la persona con discapacidad como un favor que se le va a hacer, sino como un derecho inherente como persona humana, ¿sí? Como ser de cualquier nación de todo el mundo. Insta, obliga a los diferentes países para que realicen acciones conducentes a que sus derechos sean realmente protegidos y garantizados, ¿sí? La garantía es un aspecto que la Convención sobre todo protege y ustedes tienen en sus manos herramienta
para poder realizar procesos de monitoreo, de denuncia dentro de las instancias y los mecanismos primero nacionales y después internacionales, cuando hay una violación sobre cualquier derecho consagrado y establecido en nuestra Convención de Derechos sobre Personas con Discapacidad. Estos instrumentos vienen y son fortalecidos. Yo creo que hablar específicamente de los instrumentos, tal vez algunos podría serles un poquillo aburrido, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra convención, para entrar en materia, el artículo 24 nos habla específicamente acerca de la educación inclusiva, insta a los estados a garantizar una educación de calidad a lo largo del tiempo para personas con discapacidad, ¿sí? A lo largo del tiempo para personas con discapacidad. Aquí estamos hablando desde cualquier proceso de estimulación temprana hasta aquellos procesos de formación universitaria. Tenemos este instrumento de la Convención, el artículo 24, que insta a los estados y que habla acerca de que hay que tener materiales accesibles y adaptados para personas con discapacidad. Y cuando nos referimos a accesibles, obviamente estamos hablando en dos vías. Primero, en los centros escolares donde se forman estudiantes con discapacidad visual, tenemos que tener, para nuestro caso, regletas, máquinas de escribir, TV lupas, impresores braille. Cuando hablamos de accesibilidad urbanística o arquitectónica que no impida que las personas lleguen a ese espacio. Recuerden que la discapacidad es la interacción entre el déficit y las barreras de nuestro entorno. No es lo mismo una persona ciega en San Salvador, en Costa Rica, San José, que posiblemente en Nueva York o en Suecia o en Madrid o en otros países. Hay una diferencia y no es por la discapacidad, no es por la discapacidad, son por las barreras del entorno. Entonces, la educación inclusiva, cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de acceso a los materiales, a esos puntitos que nos dan el conocimiento cuando están en nuestros dedos, a esa letra ampliada en carácter 22, 24, 26, ¿sí? A esa computadora que habla, que tiene un programa que permite que yo interactúe con ella, ¿sí? Y a las condiciones que me dan las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de adaptabilidad, por ejemplo, que es otro concepto interesante dentro de los derechos humanos, nos referimos a la condición de poder tener la adaptación humana y tecnológica al servicio de la educación inclusiva, teniendo en cuenta que la educación inclusiva no está vista, no está concebida específicamente para las personas con discapacidad. Son aquellas personas que están también, ¿sí?, segregadas por su condición étnica, por su situación de género, por la condición de discapacidad, por la procedencia de su, dijéramos, de cualquier otra condición que lo haga diferente. Esto es importante porque muchas veces se encierra todo el tema de la educación inclusiva solamente en personas con discapacidad y no es así. La educación inclusiva es más allá de eso. ¿Nosotros estamos en eso? Sí, estamos en eso y tenemos que trabajar porque esa educación sea de calidad. Y para eso tenemos, vuelvo y repito, los instrumentos de la Convención Interamericana de Derechos de la OEA, que fue antes de Naciones Unidas en el año 99, la de Naciones Unidas, que fue en 2006, ¿cómo se llama? El PAD, Mejorado de Acción del Decenio de las Américas, ¿sí? Y lo que es el ODS 4, ¿sí? El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que sustituyeron a los de Desarrollo del Milenio y que nos habla acerca de la educación inclusiva. Esta educación inclusiva que debe de ser sumamente importante para que nosotros tengamos, dijéramos, bien ubicados. Dentro de las cosas que más hay que tener en cuenta cuando hablamos de derechos para la educación inclusiva, primero, dijéramos, son desarrollar las medidas que sean progresivas. O sea, no vamos a querer que mañana
Tegucigalpa o San Pedro Sula pueda tener una educación de calidad y óptima, pero sí debe de ser de una forma gradual, de una forma que tenga a su base un plan de trabajo ordenado, sistemático, que vaya incluyendo cada año a más personas, que vaya ampliando la cobertura educativa, ¿sí? En cuanto a centros específicos de atención, ¿verdad? Dijéramos que vaya formando, y este es otro detalle importante, la formación de nuestro magisterio. Esta actividad que Infracnovi está desarrollando tiene un reconocimiento, ustedes escucharon, hay más de 450 personas conectadas por una u otra vía y están muchos países de América Latina, porque el tema es importante, porque el interés de los profesionales y de los estados está. Falta ponerlo un poquitito más al servicio completo de las personas con discapacidad. No basta hablar de educación inclusiva por hablar de educación inclusiva. Hay que asignarle recursos, hay que asignarle profesionales, hay que invertir en material didáctico, ¿sí? Esto es más caro relativamente que un estudiante sin discapacidad. Sí es cierto, pero también es cierto que tenemos el derecho y las constituciones políticas dicen que el fin y origen de los estados son sus ciudadanos y nosotros somos ciudadanos en igual goce de derechos que los demás. Por lo tanto, necesitamos que los estados inviertan en docentes, en programas específicos para eliminar ¿cómo se llama? O sea, programas de alfabetización para personas con discapacidad que puedan llegar a los lugares más recónditos de los países, ¿verdad? Que se provea de regleta, bastones y todo lo necesario para que se equiparen las oportunidades. Decía que el PAD mejorado del Decenio de las Américas nos insta a tener una formación docente más activa, tanto para los docentes en servicio como a los docentes en formación. Es necesario, de alguna manera, ir cambiando ese chip de los docentes que las personas con discapacidad tienen otro espacio para su educación. No, el derecho para estar en el aula es de todos. Las garantías las debemos de tener todos, ¿sí? Debemos de hacer otra cuestión que se llama ajustes razonables. ¿Y qué es un ajuste razonable en educación? Es que mi estudiante tenga su material en braille, es que mi estudiante pueda tener un software que permita una interacción a la hora de recibir sus clases. Es importante que el docente provea de los materiales accesibles, ¿sí? No un PDF encriptado, no una fotografía, un material que pueda ser leído, ¿sí? Y a futuro, Dios quiera, que podamos tener herramientas que logren mejorar una falencia que hoy por hoy seguimos teniendo en muchas partes del mundo, que es el acceso a las matemáticas en braille, al conocimiento de una serie de grafías en diferentes aspectos de nuestro sistema de lectoescritura, el acceso mismo a la tecnología. Ahora, esta pandemia, COVID-19, nos tiene ya 6 meses en nuestras casas, 6 meses planeando, 6 meses pensando cómo la educación virtual realmente no está, como se decía, al servicio de todas y todas. Podemos ver plataformas a las cuales se nos pide como personas con discapacidad para poder ingresar y no tienen nada de las normas técnicas para la accesibilidad web, ¿sí? Ahí usted escucha imagen, escucha ¿cómo se llama? Un banner que despliegan ahí de fotos, pero no tiene el contexto real de lo que está. Y eso es una violación a nuestros derechos, de la accesibilidad, ¿sí? Esta parte es súper importante. Yo insto a todos los gobiernos que puedan estarnos escuchando, a todos esos funcionarios de los diferentes ministerios de educación, para que realmente pujemos y peleemos por una educación inclusiva de calidad. Ustedes tienen a miles y miles de personas con discapacidad que cuando ustedes les digan, queremos preparar esta ley para tener más acceso a,
lo van a tener a la mano. Llámenlos y van a estar con ustedes. Yo estoy seguro que de estos 450 personas que están conectados actualmente, hay muchos profesionales comprometidos, comprometidísimos en hacer un cambio, de dejar una huella, y tenemos que darle las herramientas. Tenemos que buscar convencer a nuestros ministros de educación que el tema de la educación inclusiva no debe de ser un tema de discurso, debe de estar encarado y enmarcado en lograr que se invierta, en lograr que se cambie, ¿sí? Porque realmente tenemos una hambruna de braille en todo el mundo gigantesco. Solamente el 6% de la población mundial, de más de 600 millones a lo largo y ancho de nuestro globo terráqueo, tiene posibilidades de tener material en braille en sus manos. Profesores, docentes formados, cada vez van quedando menos, porque tenemos todavía muchos que están de la vieja escuela, de todo aquello que se aprendió cuando había educación especial en muchas partes, de profesionales insignes que han dado mucho por la educación inclusiva, y ahora toca relevar. La estafeta tiene que ser tomada por los nuevos profesionales, y tenemos que ver la educación de personas con discapacidad no como una mera ocupación, como una mera forma de ganarme la vida, sino como una forma en la cual yo voy a poder cambiar el rumbo de un chico, de una chica, que dentro de 15 años va a venir, así como pasó en la década de los 60, a modificar todo el cuestionamiento acerca de los derechos para la educación de las personas. Yo insto, motivo, pido que todos colaboremos en que los derechos humanos establecidos en esta declaración de Salamanca, la declaración de Qatar y tantas más que nos hablan de educación inclusiva, la pongamos en la práctica, la pongamos realmente con esa experiencia que yo sé que ustedes tienen y que me consta en Honduras, que han hecho, como decimos en buen salvadoreño, de tripas corazón, y que andamos buscando con piedritas, con palitos, con una serie de recursos didácticos, poderle enseñar al niño cómo contar, poderle explicar cómo se utiliza X o Y algoritmo, cuando requerimos que también nos acompañe el Estado, por favor, ¿sí? Yo insto para que todos y todas colaboremos. Me encantó el discurso del señor representante de la Secretaría de Educación de Honduras. Alcancé a escuchar un par de comentarios donde lo felicitaban por el discurso, y le pedían que subiéramos toda esta información hacia los titulares, ¿verdad? Si hay titulares de otros países, de otros gobiernos, yo también los insto a que lo hagan, porque ahora, en tiempos de COVID, el acceso a la educación para personas con discapacidad nos está abriendo una nueva brecha, y se habla de una nueva realidad, y nosotros teníamos 40 años de estar peleando con una realidad que todavía no estábamos incluidas en ella. Y ahora, no, ahora tenemos que hacer prevaler las realidades que nos inviten a tener conectividad, motivar a las empresas de telefonía para que den conectividad a las personas con discapacidad, motivar a los estados para que doten de recursos, ¿sí? Sean tablets, sean teléfonos, sean computadoras, que tengan ese software accesible para que los chicos sigan y puedan seguir desde sus casas la educación virtual o digital. Y si esto va a ser un cambio hacia el futuro, garanticémoslo. Yo sé que ustedes, cada uno está con esa mejor disposición, y el tema de derechos es un tema más de poner en práctica, porque los instrumentos los tienen en red. La práctica es lo que va a hacer la diferencia acerca de cómo realmente vivimos nuestros derechos como personas con discapacidad. Yo me quedo aquí, ¿sí? Y espero, en el momento que así lo defina, poder atender cualquier sugerencia. Voy a dejar posteriormente en Infracnovi algunos documentos de UNICEF, de CEPAL, de otros más que hablan acerca de este estado de la educación, y sobre todo un documento que ha sacado ICEBI acerca de
la educación en tiempos de COVID, porque tenemos que procurar que nuestros chicos en su reincorporación a la escuela y en estos momentos de aprendizaje a distancia lo hagan, como dice nuestra convención, con calidad, porque se van a ir a enfrentar a un mundo que todavía no está listo para ellos, que no está preparado para ellos, y nosotros tenemos que darle las herramientas. En nombre de ICEBI Latinoamérica, de su presidencia, Cristina Sanz, y quien suscribe, Julio Canizales, coordinador de la región de Centroamérica y el Caribe, agradezco esta oportunidad de Infragnovi y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Julio Canizales, quien nos ha hecho este importante recorrido por los derechos humanos de las personas con discapacidad y ha culminado su participación con el tópico específico educativo, qué tan relevante es, qué tan importante es y que en estos tiempos de pandemia, en esta nueva realidad que afrontamos, no debe quedar invisibilizado. Muchísimas gracias, extraordinaria exposición. Les reitero que si tienen preguntas, por favor escríbanlas, o si tienen comentarios, también escríbanos indicando de qué se trata, si pregunta o comentario, para que al final de las dos conferencias que estamos presentando podamos desde el equipo organizador de Infragnovi darle lectura clasificada a estas preguntas. Digo, clasificada por área, por tema, no es que vamos a descalificar o no una u otra. Vamos a continuar y agradeciendo también el respeto del tiempo que ha tenido el licenciado Canizales, sus 35 minutos puntualitos. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces también la siguiente conferencia, que está a cargo de una persona especializada, muy querida y conocida en nuestro país, con mucha experiencia en el área, y quien es representante titular de ICEBI Latinoamérica para Honduras, además técnica o directora técnica del Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, con mucha experiencia en el tema educativo. Ha ejecutado proyectos en materia de educación para personas con discapacidad, con fondos nacionales y con apoyo internacional. Y bueno, toda una autoridad para hablarnos de educación y discapacidad. Me refiero y recibimos con mucho agrado a la licenciada Gladys González. Bienvenida, licenciada, y gracias por estar con nosotros. Faltando unos 5 minutos para su finalización, yo aperturaré mi micrófono y le haré mención que ya estamos por finalizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado. Realmente es un gusto y agradezco a Infragnovi esta oportunidad de poder compartir con todos los participantes un poco de la experiencia que tenemos en el campo de la discapacidad en materia de educación. Vamos a tener una presentación, espero poder cumplir con los 35 minutos asignados. Ha sido un verdadero gusto escuchar a Julio haciendo este recorrido sobre el tema de derechos de las personas con discapacidad. Parece que se activó por ahí un micrófono. Voy a pedir entonces que me ayuden a compartir la pantalla. Ahorita vamos a eso. Bien, se nos solicitó versar la conferencia sobre la educación para las personas con discapacidad visual en Honduras y Centroamérica. En la primera diapositiva tenemos una imagen que dice la discapacidad, mi discapacidad no me avergüenza, y hay unas personas en silla de ruedas, y luego otra imagen con un ojo. Hay también la imagen de unos libritos y unas manos leyendo el braille, y unas letras y números también que simbolizan la parte de discapacidad visual. Sigamos, por favor. Importante abordar el tema del principio de educación inclusiva. Ya Julio hizo toda una remembranza de lo que en materia de derechos se ha venido
desarrollando a lo largo de los años para lograr una verdadera educación inclusiva y de calidad. La siguiente diapositiva, por favor. Y en este mismo contexto, el principio de educación inclusiva que fue adoptado en la Declaración de Salamanca. Este principio fue adoptado en la Conferencia Mundial sobre Educación de Necesidades Especiales, Acceso y Calidad. Esto fue desarrollado en Salamanca en 1994. El año pasado, o sea, en el 2019, se cumplieron 25 años de esta Declaración de Salamanca, y es importante el poder retomar la historia, porque el tema de la educación inclusiva pues no es un tema tan nuevo. Son 26 años ya al día de hoy de que en Salamanca los países del mundo preocupados por todo el tema de discriminación, por todo el tema de falta de acceso a la educación, se reunieron precisamente para trabajar sobre el tema de las necesidades especiales, así se denominaba en ese entonces, y determinar que todas las escuelas debían acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales. Decían niños discapacitados, ese era el término que se utilizaba en ese entonces. Hoy hablamos de niños, niñas jóvenes con discapacidad, de personas con discapacidad, niños bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas, culturales, de zonas desfavorecidas o marginales. En ese entonces se hizo todo un trabajo orientado a que todas las escuelas pudieran acoger entonces a todos los niños. Sin embargo, pues no han sido los avances, después de muchos los avances, después de 26 años, es cierto que hemos tenido algunos avances en materia legislativa, por ejemplo. Muchos países tienen legislación nacional orientada a favorecer el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Sin embargo, esto en la práctica no ha sido realmente una realidad. O sea, ha costado mucho el poder llevar a la práctica, el poder hacer realidad el cumplimiento de este derecho. En ese mismo marco, pues es importante el tema de la educación inclusiva. Es importante saber que hay todo un recorrido y un interés por parte de los países en materia de educación inclusiva, y en ese contexto pues se ha definido la educación inclusiva. Ya en Salamanca se habló de la educación de las necesidades educativas especiales, y actualmente, pues hay varios conceptos. La UNESCO tiene concepto de educación inclusiva, y a nivel de país, Honduras en el reglamento de educación inclusiva para personas con discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales, rescata también un concepto, y es el que hemos querido compartir, como el proceso que garantiza una educación para todos los educandos, y que se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de aprendizaje. Esto es importante, valorar la diversidad como algo que nos enriquece, valorar la diferencia como un derecho al que tiene todo ser humano, al que tiene toda persona. Y en materia de educación, considerarlo no como un problema, sino como una oportunidad para poder enriquecer el aprendizaje, la participación de todos los estudiantes. El concepto dice también que promueve que todos los educandos aprendan juntos, independientemente de sus necesidades educativas, sociales o culturales. Otro concepto que rescata, del que habla la UNESCO, y que lo define como la educación, como un derecho de todos los alumnos de recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Y es que en este mismo marco
El tema de enriquecimiento es fundamental porque la vivencia, la participación de todos en un espacio educativo diverso definitivamente que nos enriquece y nos provee oportunidades de aprendizaje para toda la vida a lo largo de la vida. Es importante también en este mismo marco destacar de que para poder hacer realidad la educación inclusiva a nivel de los diferentes países, a nivel de América Latina, es necesario instaurar en los centros educativos, en el sistema educativo nacional, en el sistema educativo de todos los países, la cultura de la inclusión. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la cultura de la inclusión? Pues esto requiere, en primer lugar, identificar las barreras que algunos estudiantes puedan tener, que algunos grupos de estudiantes puedan encontrar cuando intentan acceder a oportunidades educativas, así como a recursos disponibles, tanto a nivel nacional como de la comunidad, y ponernos en acción para superar estos obstáculos. Es importante valorar este aspecto porque en la medida en que identifiquemos estas barreras, en esa medida podemos dar respuesta a las necesidades particulares de nuestros educandos. En este mismo sentido, la educación inclusiva nos plantea algunos principios y hemos tomado a bien tomar 3 principios que son fundamentales. El principio de la equidad como un equilibrio para alcanzar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades implica que se va a dar, no es dar a todos los estudiantes lo mismo por igual para todos. Implica satisfacer las necesidades educativas de cada uno de los estudiantes. En este sentido, adquiere particular importancia el tema de utilizar los medios, los recursos alternativos de información, de comunicación, aprovechar todos los estilos y formas de aprendizaje, porque de esta manera, con una metodología multisensorial que aproveche todos los estilos, los estilos de aprendizaje, que aproveche todos los sentidos, entonces podremos estar dando respuesta y podremos alcanzar, proveer en igualdad de oportunidades para que los estudiantes puedan tener acceso al aprendizaje y a la participación. El tema de la pertinencia es fundamental también, que implica a la adecuación de la oferta a las necesidades reales de los estudiantes. En este momento de crisis, en este momento de pandemia, uno de los aspectos que nos está llevando a una mayor brecha en materia de educación para los estudiantes con discapacidad visual, pero también para todos los educandos, como decimos en Honduras, es que la adecuación de la oferta no está a las necesidades reales de los estudiantes. Para el caso, en una zona rural, en donde no existe conectividad, en donde de repente ni siquiera existe luz eléctrica, ¿cómo vamos a pedir llegar a través de la tecnología a esos estudiantes cuando ni siquiera cuentan con energía eléctrica y mucho menos tienen acceso a conectividad y mucho menos a recursos y herramientas digitales? Imposible. Entonces es necesario adecuar esta oferta a las necesidades reales de los estudiantes. Hay que contextualizar la oferta educativa para poder verdaderamente llegar a todos los estudiantes. Y el otro aspecto fundamental en este sentido es el tema de la relevancia. Promover aprendizajes significativos para todos desde las exigencias sociales y de desarrollo personal. Es importante en este marco la priorización, por ejemplo, de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje, de manera que en este momento de crisis, en este momento de pandemia, los aprendizajes puedan ser verdaderamente significativos, que sirvan para la vida del estudiante, que sean funcionales para la vida de todos los estudiantes. El otro aspecto que quisiéramos rescatar
bueno, no nos vamos a detener solamente en mencionar los tratados y convenios internacionales que ya especifican el tema del derecho a la educación. Julio ha hecho todo un recorrido, así que no nos vamos a detener en ello. Estamos hablando de tratados y convenios internacionales que rescatan todo el tema del derecho a la educación, y en ese sentido tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que en esta convención fue promulgada en el 2001, y el punto es que se hizo toda una reflexión sobre el tema de la discriminación en todos los aspectos contra las personas con discapacidad, y se insta entonces a los estados a trabajar seriamente para eliminar todas las formas de discriminación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, que ya Julio ha hablado ampliamente de ello, en este mismo marco, ya él mencionaba el artículo 24 que desarrolla todos los mecanismos para que los estados que han firmado y han ratificado esta convención puedan implementar para hacer realidad la educación, una educación inclusiva con calidad para las personas con discapacidad. El tema de la Declaración de Montevideo también en favor del derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Esta Declaración de Montevideo rescata también el tema del acceso en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, tanto al entorno físico, la accesibilidad al transporte, la accesibilidad al currículo, la accesibilidad a la información, a la comunicación, a los sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, y rescata también el tema de la provisión de ajustes razonables que ya Julio ha desarrollado también ampliamente, y de los apoyos que las personas con discapacidad requieren para poder transitar de manera efectiva en el sistema nacional de educación o en el sistema de educación de todos los países. El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras públicas a las personas con discapacidad visual y también de otras discapacidades, que esta fue firmada el 27 de junio del 2013. Se hizo todo un trabajo importante en este sentido. Las asociaciones y las organizaciones de discapacidad visual en Honduras hicieron toda una labor de incidencia para lograr de que el Estado de Honduras firmara el Tratado de Marrakech. Y finalmente la Agenda 2030, que rescata el tema del derecho a una educación inclusiva de calidad a lo largo de la vida para todas las personas. Entonces, como verán, en materia de derechos es bastante. Es mucho lo que se tiene, o sea, tenemos todo el marco legal que nos permitiría poder avanzar en este tema. Sin embargo, de lo que está escrito a la realidad hay una gran brecha. ¿Cuáles han sido los aportes de la UNESCO? Contamos con un nuevo informe de la UNESCO en el tema educativo, y este informe, que fue publicado el 23 de junio del 2009, es un informe muy amplio que rescata el estado de la educación a nivel del mundo, y este informe está resaltando la magnitud de las desigualdades en educación y está haciendo un llamado fuerte a los estados para lograr una mayor inclusión después de la reapertura de las escuelas. Y en este sentido, hay tres aspectos que yo quise rescatar, ¿verdad?, de este informe de la UNESCO. Y uno es que la exclusión es persistente y puede ser también pero muy flagrante. En este sentido, se habla de que ha habido todo un proceso de exclusión previo a la pandemia, y que en este momento este proceso de exclusión está siendo aún más evidente,
¿verdad? Se han evidenciado las grandes brechas que hay a nivel de educación. Y habla también este informe de que muchos países continúan con prácticas segregadas en educación. El 42% de los países de la región tienen leyes, como lo habíamos mencionado antes, ¿verdad?, que exigen que los niños con discapacidad sean educados en entornos incluso separados. O sea que hay países donde la práctica de la exclusión viene incluso desde el marco legal. Hay una falta crónica de datos de calidad sobre los que se quedan atrás. Y en Honduras y en Centroamérica, nosotros carecemos de datos que nos arroje información relevante sobre los estudiantes, por ejemplo, que se están quedando atrás, los estudiantes que están fuera del sistema educativo. Sabemos por la experiencia y por el trabajo que realizan las instituciones, que muchos estudiantes con discapacidad visual están quedando fuera del sistema educativo. Son muy pocos los estudiantes que en relación a los que existe, que no tenemos estadísticas actualizadas. La última estadística que incluye un módulo sobre la situación de las personas con discapacidad se hizo apenas en el 2002, o sea, no tenemos datos recientes que nos arrojen información sobre ni la cantidad de personas con discapacidad y en el caso que nos ocupa, de personas con discapacidad visual y tampoco quiénes son los que están quedando fuera del sistema educativo. En ese mismo marco, la situación de las personas con discapacidad en Honduras pues es realmente preocupante, igual que en Centroamérica, y enfrenta grandes desafíos. Hay un aumento de las brechas de la desigualdad y la exclusión, eso es una realidad. Como ICEBI Latinoamérica Honduras, el año pasado presentamos un informe, hicimos una investigación en donde hemos encontrado que de 29.774 centros educativos registrados en el sistema de administración de centros educativos en Honduras, 903 centros reportaron que atienden 5.137 estudiantes con discapacidad visual. Hay 4.525 estudiantes que están cursando la educación básica en 814 centros educativos. 612 en 68 centros de educación media. Imagínense cómo va disminuyendo la cantidad de estudiantes que están dando continuidad a su proceso educativo. ¿Esto qué significa? Que muchos estudiantes se están quedando en el camino por diferentes razones. Y en esa investigación que logramos realizar, no se reportaron estudiantes en el nivel de educación prebásica. Sin embargo, sabemos de que sí existen estudiantes en el nivel de educación prebásica porque las mismas instituciones están desarrollando procesos de inclusión en ese nivel. Entonces sabemos que existe, sin embargo, esa información no está registrada. 161 centros educativos regulares inclusivos y centros de educación especial atienden apenas 685 estudiantes con discapacidad visual. De estos, 383 están matriculados en los centros educativos regulares. Y estos centros educativos regulares reciben apoyo de los centros de educación especial que el reglamento de educación inclusiva plantea que estos centros de educación especial deben convertirse en centros de recurso para la inclusión. ¿Esto qué significa? Que es necesario ir avanzando. Y aquí hago mías también las palabras de Julio, en donde instaba a los gobiernos para destinar los recursos necesarios para que estos centros de educación especial verdaderamente cuenten
con todos los mecanismos, con todos los apoyos necesarios para poder convertirse en centros de recursos para la inclusión y poder trasladar toda esa riqueza técnica metodológica a los centros educativos regulares, poder contribuir seriamente en el tema de la formación docente, porque hasta este momento lo estamos haciendo. Sin embargo, nos vemos muy limitados porque no contamos con todos los recursos necesarios para ello. En este mismo sentido, hay 83 estudiantes que son atendidos en forma presencial en estos centros de educación especial y 219 estudiantes que se encuentran en las universidades. Otro aspecto importante de nuestra realidad en el país es que hay un limitado acceso a la conectividad a Internet, a herramientas tecnológicas, a material en formato accesible. No todos los estudiantes, es más, en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para poder tener acceso al aprendizaje, para poder participar en igualdad de condiciones con los demás. Muy pocos estudiantes tienen acceso a la conectividad y eso va incidiendo seriamente en la calidad del servicio educativo que están recibiendo en este momento, que se está deteriorando fuertemente la calidad educativa para estos estudiantes. En Honduras no existe tampoco una oferta académica en las universidades para la formación inicial con una orientación en discapacidad visual. Todo el trabajo de formación que se ha hecho ha sido por las instituciones, quienes han desarrollado procesos de capacitación dirigidos a los docentes que atienden población con discapacidad visual y con quienes ellos tienen una relación directa por los programas de inclusión que se están desarrollando. Existen en el país 9 centros que atienden personas con discapacidad visual y que cuentan con programas de rehabilitación y que dentro de sus instalaciones atienden a esta población o a través de los programas de rehabilitación con base en la comunidad o desarrollo inclusivo con base en la comunidad, como se denomina actualmente. ¿Qué podíamos recomendar entonces para los docentes para poder mejorar la educación en casa en este momento de crisis, en este momento de pandemia? Importante es fomentar en los estudiantes ciegos o con baja visión la autonomía e independencia, brindando el apoyo estrictamente necesario para su normal desenvolvimiento. O sea, no dando de más. Tendemos muchas veces en el deseo de colaborar, en el deseo de ayudar a la persona a actuar de una manera muchas veces imprudente porque damos más de lo que la persona necesita. Entonces, es necesario preguntarle qué necesita para poder en esa medida poder proveer el apoyo o la colaboración que realmente requiere. Procurar solucionar los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza. Muchos de los estudiantes con discapacidad visual están teniendo problemas psicosociales porque también hay estudios que han revelado un aumento de la violencia en el seno de las familias. Pero la misma situación de confinamiento ha provocado que las personas con discapacidad, y en este caso particular con discapacidad visual, estén también enfrentando algunos problemas de salud mental que están afectando su desenvolvimiento. Entonces, es prioridad atender esta problemática antes que atender la parte de la enseñanza específicamente. Asegurar la participación de los estudiantes con discapacidad visual en las diferentes actividades curriculares, en las diferentes áreas y campos del conocimiento, según la priorización que se ha hecho de los objetivos y de los contenidos curriculares. Es importante procurar que la familia del estudiante con discapacidad visual se constituya en un verdadero apoyo
ayudándoles a la elaboración de los textos, a láminas táctiles, a utilizar material concreto y todos los recursos que la persona pueda requerir y que lógicamente estén también a su disposición, con los que pueda contar en casa. Establecer reglas para el aprendizaje en casa y dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este es un aspecto importante. Los centros que tienen programas de educación inclusiva, están los docentes itinerantes que apoyan fuertemente a los docentes de centros educativos regulares en esta tarea, pero estamos conscientes de que los centros no tienen presencia a nivel nacional. Entonces, es importante que el docente que atienda a este estudiante con discapacidad visual pueda atender, entonces, pueda dar seguimiento al proceso educativo de sus estudiantes y poder orientar a los padres para poder potenciar las capacidades de sus hijos a través del juego simbólico, a través de la imitación, a través de la imagen mental. Es importante la manipulación de los objetos para que el estudiante, a través de su imaginación, se pueda acercar de una manera real hacia el objeto, que lo pueda imaginar realmente, ¿verdad? Y esto a nivel de los estudiantes de educación prebásica. Importante realizar las adecuaciones de las actividades académicas, considerando el apoyo que requiere para desplazarse, la forma en que el estudiante recibe la instrucción. Es fundamental que los padres de familia, que los docentes puedan apoyar a los padres de familia en ese aspecto. El tema del acceso a los materiales por medio del tacto, la adecuación también de estos mismos materiales y de los recursos con que los padres pueden contar en su hogar. Favorecer actividades para el fortalecimiento psicosocial, que ya habíamos hablado también un poco de ello. ¿Qué recomendaciones entonces para los padres de familia? Importante en este momento, si bien es cierto, no vamos a convertir la casa en una escuela, pero sí es importante asignar un espacio dentro de la casa para trabajar las actividades escolares o las tareas. Es importante establecer un horario de trabajo de actividades escolares a modo de rutina, ¿ok? Para poder acercarlo a la normalidad y tener ese sentido de normalidad, porque una vez que se regrese a las escuelas, pues el estudiante tendrá que estar acostumbrado a levantarse temprano, a tomar el desayuno a la misma hora para prepararse y poder salir al centro educativo. Pues en este momento, de igual manera, prepararse para poder sentarse a realizar las actividades escolares. Es importante tener tiempos para la comida, tiempos para la recreación, para ver una película juntos, para las actividades en familia. Y es importante también, ¿sí? Perdón, solamente para recordar que estamos ya llegando al final. Pero Perfecto. Escuchamos. Gracias. Perfecto, ya estamos terminando. Y en ese sentido es importante también que las actividades en familia puedan ser planificadas y que el estudiante participe también de igual manera en la elaboración de esa rutina, de manera que no lo sienta como una imposición. El otro aspecto es mantener la comunicación directa y constante con los docentes de grado y con los docentes de apoyo en los centros educativos donde esto se pueda realizar. Antes de comenzar, cuando en los casos en los que se está mandando videos y para aquellos padres de familia que sí tienen los medios tecnológicos para ello, antes de ver los videos facilitados por el docente, es importante que el padre de familia lo vea, ¿verdad? Si son comprensibles para su hijo o su hija. Y si las actividades que requieren los videos son muy visuales y abstractos, pues es importante también solicitar al docente que apoye en pensar en actividades más concretas que puedan favorecer el aprendizaje de estos estudiantes.
Cuando explique un contenido, al niño puede auxiliarse de material concreto o realizar actividades en forma de juego. Esto es muy importante. Estimular las habilidades, los conocimientos y las destrezas a través de la vida cotidiana. Aprovechar la misma experiencia de casa para poder continuar con el desarrollo de habilidades y destrezas. Realizar actividades que estimulen varios sentidos al mismo tiempo. Involucrar a los hijos en las actividades escolares previas o posteriores también a las clases virtuales, porque una cosa es la clase que está recibiendo con su docente, pero luego las tareas que tiene que realizar, es importante que el estudiante esté consciente de ello. Involucrar la participación de otros miembros de la familia de tal manera de que los padres no se sientan tan cargados y agobiados en esta tarea de apoyar a sus hijos en casa. Y finalmente, no olvidar permanecer en constante comunicación con el docente de grado para favorecer el proceso de aprendizaje de su hijo e hija. Y por último, ya este pensamiento lo habían compartido al inicio, es un pensamiento de Helen Keller, que dice que lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Y en esta misma línea, hablar de educación inclusiva implica también, ¿verdad? Sentir con el corazón, o sea, tener ese verdadero compromiso que nos va a llevar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que nos habla de una educación inclusiva, de calidad, ¿verdad? Que promueva aprendizajes a lo largo de la vida. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a Infragnovi por este espacio. Muchísimas gracias a la licenciada Gladys González por acompañarnos también en este importante encuentro de aprendizaje de personas con discapacidad visual. Realmente no tengo más que agregar. Yo creo que ustedes han podido deleitarse, aprender un tanto más y deleitarse con la calidad y capacidad con que nos tiene acostumbrados ya muchos la licenciada Gladys González. Muchísimas gracias por su participación. Bien, tenemos el honor de contar, espero que todavía no se, que más bien que no se nos haya caído por estos problemas tecnológicos, pero tenemos el honor de contar también con la presencia de la licenciada Mengíbar, viceministra de la Secretaría de Educación, a quien quiero invitarla a hacer uso de la palabra porque también para nosotros es muy importante contar con la participación, con el aporte, con el pensamiento de los quienes tienen la responsabilidad de conducir el tema educativo en el país. Así que una autoridad de la magnitud o de la investidura de la licenciada Gloria Mengíbar es importante que nos haga conocer su pensamiento. Adelante, licenciada, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y todas, a los expertos que han estado en las diferentes exposiciones que han realizado. En realidad que para nosotros como Secretaría de Educación es un enorme placer acompañar estos eventos y agradecer aquí especialmente a Infragnovi por esta invitación y poder compartir con ustedes cada vez que tenemos un espacio como estos y que nos permite la comunicación virtual. Es un aprendizaje más para nosotros y definitivamente que apreciamos el hecho de poder compartir sus conocimientos de expertise y experiencia que tienen en el campo de la discapacidad para poder revisar y diseñar políticas educativas más incluyentes. Es necesario que la voz a través de los diferentes espacios que se puedan tener se expanda, se irradie en todos los niveles. De manera que a nivel ejecutivo nosotros tenemos el interés de poder continuar dando especial atención a esta población vulnerable porque tenemos una preocupación y un objetivo común y es el poder garantizar las mejores condiciones que se puedan tener. Y esto en principio es
brindando las herramientas, la atención y la formación a los docentes que atienden las diferentes poblaciones y de manera diferenciada y especializada de acuerdo a las condiciones que tiene la población. En ese sentido, estamos creciendo, estamos aprendiendo, sabemos que tenemos retos fuertes y justamente hoy en este momento con la pandemia se hacen aún más visibles, más profundos, porque necesitamos llegar justamente a esta población que tiene el derecho de educarse como cualquier otro ciudadano. En este sentido, quiero decirles que cuentan y estamos nosotros con la obligación de atenderles. Como les digo, ya tenemos pasos iniciales y hemos estado en ese proceso de poder ahondar y profundizar más en lo que son las herramientas curriculares que debe de tener a la disposición tanto los docentes como los estudiantes. Siempre es un placer escuchar a la licenciada Gladys González, al licenciado Julio, que nos pone en contexto de las verdaderas necesidades y las demandas que tiene la población con discapacidad y en este momento exclusivamente hablando de discapacidad visual. Tenemos que continuar estos procesos de apoyo y cómo ver que entre la población con la que contamos tanto en la Secretaría de Educación como en otras instancias de gobierno, coadyuvamos con todos esos esfuerzos para poder brindar un mejor servicio educativo. No estamos ajenos a la problemática que demanda en este momento la población estudiantil, pero sí tenemos que buscar esos apoyos para poder llegar de manera más efectiva, más oportuna a la población y que nadie se nos quede atrás. Particularmente quiero contarles que cuento con la experiencia de tener dentro de la familia y la bendición de niños especiales, y comparto con ustedes ese sentimiento de poder apoyarlos de manera más directa. Así que estamos en ese proceso y continuamos aquí, estamos a la orden. Aparte de ser una obligación, como les decía, de un servidor público, también es un sentimiento mutuo y es más allá de la obligación, una responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas para poder ver que nuestro país, independientemente de las vulnerabilidades que tenga, podamos ayudar y coadyuvar para que estas personas o todas las personas en general como ciudadanos de esta patria que tanto queremos podamos avanzar y desarrollarlo de manera conjunta. Así que mi aprecio y mi cariño para todos ustedes y continuamos en la ruta para poder darle garantía de la educación a los niños y niñas de manera general en todo lo ancho y largo de nuestro país. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, licenciada Gloria Mengíbar, viceministra de Educación, por sus palabras esta mañana y sobre todo por acompañarnos en este encuentro importante para el aprendizaje sobre discapacidad visual que organiza Infragnovi, quien, por cierto, les comento, ha estado transmitiendo a través de Facebook Live y en el transcurso de todo el encuentro entiendo que esa será una tónica, por lo que pueden invitar a aquellas personas que no lograron inscribirse a que estén pendientes de Infragnovi Ciegos a través de Facebook Live para que puedan también enterarse de lo que pasa en este importante encuentro. Muy bien, hemos llegado casi al final. Nos queda nada más una etapa de preguntas dirigidas a nuestros conferencistas que será coordinada por la licenciada Kareli Mejía. Yo, previo a cederle la palabra, solamente quiero mencionarles que luego de estas preguntas tendremos una participación más y que al finalizar queremos pedirles también que queremos tomar una fotografía colectiva, por lo que tenemos aproximadamente 10 minutos para volver a guapearnos si es que el viento nos despeinó y poder encender nuestras cámaras para que la fotografía pueda estar mejor aún, mejor. Así que queda la invitación para que cuando se los indiquemos activen sus cámaras todos para poder hacer la fotografía del recuerdo. Y el otro elemento que quiero recordarles es que es importante que llenen el formulario que se les ha enviado o que estarán recibiendo por WhatsApp
porque esto es importante para que podamos comprobar su asistencia en el evento, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, por favor, no vayan a dejar de llenar este importante formulario. Sin más, les dejo con la licenciada Kareli Mejía, equipo o integrante del equipo organizador de este encuentro y además de Infracnovi permanentemente. Así que ahí les dejo. Mucho gusto, Kareli, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días y tardes para todos. Antes de iniciar con la ronda de preguntas y respuestas, súper rápido agradecerles a todos los países que se han ido conectando, a la gente de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, por supuesto, nuestro país sede, a la gente también en Colombia, México, bueno, a todos, si se me queda uno por mencionar, disculpas. Igual a la gente que está conectado por Facebook, que hemos recopilado una serie de preguntas. Les agradeceré a los expositores que podamos ser un poco breves debido a la naturaleza del tiempo. 2 preguntas para el licenciado Julio Canizales. La primera pregunta, ¿cómo poder hacer que cambiemos de un paradigma en el cual los derechos humanos están invisibilizados? Es decir, en el cual las personas con discapacidad siguen viviendo en un paradigma tradicional o médico a uno realmente de derechos humanos. Y en esa misma línea, ¿cómo evaluar entonces el avance de los derechos humanos de los países? ¿Qué mecanismos existen para poderlos evaluar? Estimado. ¿Cómo hacer para hacer cumplir los derechos de personas con discapacidad? Hablando de todos los derechos y no solamente educación, porque los mismos tienen los mismos mecanismos. Ustedes tienen una Procuraduría de Derechos dentro de Honduras, a donde pueden hacer señalamientos de cualquier violación de derechos. Cuando esto no es contestado, obviamente el paso 2 es la Corte Suprema de Justicia de Honduras para poder argumentar que no ha sido contestada su necesidad de atención. Finalmente podemos ir escalando a la Corte Interamericana y llegar hasta Naciones Unidas. Este es un proceso el cual es importante se agote en tiempo y forma para poder que las instancias pertinentes de derechos puedan hacer su labor. Sin embargo, la mayor y más efectiva forma es la unificación de las necesidades. ¿A qué nos referimos? Que padres de familia, profesionales y personas con discapacidad se unan en mesas de diálogo, en espacios a donde las propuestas pueden ser escuchadas, a donde van a ser debatidas de un carácter técnico, pero también con un carácter social, como nos lo decía la viceministra, ¿verdad? Para tener claro cómo es que el Estado va a ir caminando a lo largo del tiempo, de dónde va a ir buscando recursos, para que todos estemos conjuntos para poder echar adelante. Pues yo creo que, vuelvo y repito, nos sumaríamos muy complacidamente para llegar a un Ministerio de Hacienda o de Finanzas a pedir que se haga una inversión específica en materia de la discapacidad visual para que pueda ser esto puesto a disposición de los estudiantes. Esta es una manera de tener, y el monitoreo, pues obviamente esto ustedes lo tienen a través de las diferentes herramientas. Más adelante les voy a compartir el objetivo 4 de desarrollo sostenible con sus metas e indicadores, y ahí es donde ustedes pueden observar cantidad de material braille entregado, cantidad de profesores formados, cantidad de personas dentro del Ministerio de Educación que están invirtiendo recursos para poder atender a la discapacidad. Todos estos son indicadores que nos van dando la pauta de cómo vamos avanzando en materia de derechos humanos. Y también, finalmente, decirle a nuestros compañeros y compañeras con discapacidad visual que también no solamente debemos de señalar, debemos de acompañar, debemos de proponer, debemos de sugerir y estar siempre al pie del cañón, como decimos acá, ¿verdad? Para poder brindar soluciones, pasar de lo que es la protesta a la propuesta. Perfecto, gracias, licenciado. Pasamos a las siguientes 2 preguntas para la licenciada González. En su presentación usted habló de unos datos estadísticos relacionados a la cobertura. Evidencia que la cobertura en Honduras para el apoyo a personas con discapacidad en relación a los centros es poca.
La primera pregunta es, ¿cómo entonces llegar a ampliar esa cobertura? Y la siguiente pregunta, encaminada en las mismas líneas, es, en Colombia existe un centro de inclusión o un programa de inclusión destinado o dirigido por la Secretaría encaminado a promover el apoyo directo a los estudiantes con discapacidad múltiple. La persona que pregunta quisiera saber, ¿esta misma situación es en toda Latinoamérica? En cuanto al tema de cobertura, o sea, cómo ampliar esa cobertura, ya habíamos mencionado anteriormente la importancia de que el Estado pueda proveer a los centros de recursos o los centros de educación especial que deben transformarse en centros de recursos para la inclusión, los recursos necesarios, o sea, el financiamiento necesario para que estos centros puedan ampliar la cobertura y puedan brindar ese apoyo a nivel nacional. De hecho, tienen presencia en varios departamentos del país, sin embargo, pues su capacidad instalada para poder llegar a todos los docentes o a todo el país es muy, muy limitada. Esa es una de las maneras sí que les da a las personas que tienen la expertise la posibilidad de poder trasladar toda esa riqueza técnica metodológica a los centros educativos. Esa es una manera. La otra es que el Estado pueda asumir la responsabilidad en esta medida. Honduras cuenta con equipos de apoyo psicopedagógicos en los 18 departamentos del país. Si la Secretaría de Educación capacita, desarrolla procesos de formación a nivel de estos equipos psicopedagógicos departamentales que se pueden desarrollar procesos de formación de formadores para que ellos a su vez puedan formar a los docentes de su respectivo departamento, de los respectivos municipios, sería una manera de poder ampliar la cobertura y de poder atender a toda la población con discapacidad visual que existe a nivel nacional. Sabemos que es un tema de recursos, sin embargo, con voluntad política considero que se puede lograr. Y en el tema, la otra consulta que tiene que ver con la situación de la discapacidad, de la atención a las personas con discapacidad múltiple, pues el informe de la UNESCO, este último informe de la UNESCO, establece que la realidad de las personas con discapacidad en general es similar en toda América Latina. Existe un dato estadístico, no habla específicamente de personas con discapacidad múltiple, porque este también es un tema sobre el cual hay muchísimo trabajo que hacer, porque si para las personas con discapacidad visual la cobertura es mínima, para las personas con discapacidad múltiple pues es menor todavía. Sin embargo, el informe de la UNESCO no plantea para esta población en específico, pero sí sabemos por la experiencia y por la información que hemos recibido de otros países de América Latina, que la situación es similar casi en todo Latinoamérica. La realidad es que la cobertura, la realidad es que la atención para esta población se está dando exclusivamente en los centros de educación especial o en los centros de recurso para la inclusión, que se han quedado atendiendo a la población con discapacidad múltiple, porque los sistemas educativos no están preparados para recibirles todavía, ¿verdad? Y dar respuesta a sus necesidades educativas específicas. Muchísimas gracias. Excelente. Dos preguntas para finalizar a ambos, comenzando por el licenciado Julio, en un término máximo de 1 minuto, por favor, para finalizar porque ya estamos contra el tiempo. Muchas gracias, licenciada Gladys. Ok, la pregunta para el licenciado Julio, en consideración a su trayectoria y por supuesto el apoyo que ha brindado ICEBI Latinoamérica a Honduras.
La pregunta es planteada de la siguiente manera. Existen a nivel de toda Latinoamérica los docentes itinerantes, que son las personas que dan apoyo directo a niños y niñas con discapacidad visual en las aulas regulares o inclusivas. La pregunta es, ¿tiene el sistema educativo nacional estructuras o plazas para que esos docentes con la preparación necesaria puedan asistir a todos los niños con discapacidad visual en Honduras? Y si esas plazas son permanentes y son suficientes. A ver, primero me hace una pregunta muy complicada porque es un tema muy propio de Honduras. Es correcto. Yo Sí. creo, honestamente, por la realidad que conozco de Honduras, que hay algunas plazas que no siempre están vigentes en todo el tiempo. Sería bueno que la Secretaría pudiera establecerlas para que estén en vigencia todo el tiempo, porque nuestros chicos estudian desde enero hasta octubre. En noviembre hacen algunos refuerzos, círculos de trabajo, de fortalecimiento. Creo que es bueno invertir en que las plazas sean permanentes, así como la dotación de recursos. Los centros de recursos deben de trabajar también todo el tiempo para tener el material didáctico y bibliográfico listo. Así que yo sé que hay algo, pero si lo podemos fortalecer a fin de que este no sea efímero en el tiempo, sino que tenga una continuidad y tenga realmente la garantía de poder atender a nuestros chicos en el aula, será lo mejor. Gracias. Sí, la pregunta iba en el contexto de los apoyos que usted ha brindado a Honduras en representación de ICEBI. ¿Cómo usted lo visualizaba desde fuera? Sí, nosotros hemos visto que estos recursos están, vuelvo y repito, que sería bueno fortalecerlos y mantenerlos periódicamente en el tiempo. Yo creo que Infragnovi, Pilar Salinas, Luis Braille necesitan de recursos más fijos, más con tiempo, y obviamente la Secretaría de Educación en sus centros de recursos también necesitan tener los recursos humanos y materiales para el efectivo cumplimiento de su trabajo. Gracias, estimado. Licenciada González, un mensaje final para todos los que nos están viendo y escuchando, que tenemos una labor docente y estamos llamados a respetar y garantizar junto al Estado los derechos de la población con discapacidad visual. Muchísimas gracias, Carely. Y dando también respuesta a la pregunta de si la Secretaría de Educación cuenta con docentes, con plazas para docentes itinerantes, pues no existen plazas específicas para docentes itinerantes. No existen las estructuras presupuestarias para ello. Por lo tanto, no hay ese apoyo por parte de la Secretaría de Educación, o sea, por parte del Estado. Lo que sí hace el Estado es una transferencia a los centros de educación especial, que con esos fondos, entonces las instituciones pagan a los docentes que hacen la labor de docentes itinerantes. Otros docentes están asignados a los centros de educación especial y desde allí entonces realizan esa labor. Y finalmente, animarnos a todos, en primer lugar, a mantenernos a la vanguardia en estos procesos de formación que nos van a permitir crecer como docentes, crecer como profesionales y poder dar una respuesta pertinente a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Y en segundo lugar, mantenernos también informados, tener siempre la disposición de recibir los apoyos necesarios, y si en su zona, en su comunidad, como docente, usted no tiene acceso a un centro de recursos para la inclusión o no puede contactarse con un docente itinerante, pues entonces animarle a buscar también por su cuenta información, a formarse para poder responder a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Es muy importante también la autoformación, de tal manera que podamos ir elevando nuestras capacidades, nuestras habilidades para la atención de nuestros estudiantes con discapacidad, que muy bien lo merecen y lo necesitan. Gracias a Infragnovi, muchísimas felicidades por este gran evento y seguimos adelante y a disposición también para servirles en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Está Iris Ortiz
por favor, la mamá de Neifer para que nos haga el cierre final, Neifer, del evento. Él es un estudiante con discapacidad visual de Infragnovi con mucha trayectoria y pues nos gustaría que nos agradeciera y nos hablara como estudiante qué motivaciones tiene el encuentro para él. Iris y Neifer. Mi nombre es Neifer Gideani Perdomortí, soy un estudiante de bachillerato técnico profesional en informática y estoy en el Instituto México. Y pues bueno, me gustaría que siguieran asistiendo a estas conferencias restantes, ya que se estarán abordando temáticas muy interesantes como las que se abordaron el día de hoy. Y yo sé de que va a ser de mucho beneficio y de mucho provecho para cada uno de nosotros, porque son temas que al final de todo ayudan bastante a la inclusión educativa. La inclusión educativa es algo que debe aplicarse en cada aula de clase, en cada institución educativa, en todo ámbito, en toda institución que tenga un educando con discapacidad, ya sea visual o de cualquier tipo. Gracias Infragnovi por este espacio y por contribuir tan incansablemente al progreso inclusivo. Muchas gracias, de verdad, y igual gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Sigan asistiendo, de verdad les animo y cualquier pregunta que tengan pueden realizarla. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Neifer, por tu participación. Importante lo que nos ha mencionado y que pone en perspectiva la importancia de realizar este tipo de encuentros. Yo nada más quiero dejar en el tintero para las autoridades, sé que producto de alguna transformación administrativa que sufrió la Secretaría de Educación hace algunos años, hay algunas regulaciones que son realmente válidas al interior de la Secretaría, pero que a veces inflexibilizan algunas acciones en materia de discapacidad. Creo que es importante también dejar en la mesa la importancia de revisar ese tipo de situaciones que afectan para realizar los ajustes que correspondan a fin de garantizar la educación de las personas con discapacidad visual en cualquier tipo o manifestación de discapacidad que exista.